En el presente video vamos a continuar con la temática de la elasticidad precio de la demanda, pero eh, con el gasto total. ¿Cuál es la relación que hay del gasto total con el comportamiento de la elasticidad? En la pantalla estamos viendo, por ejemplo, el cuadro que está en su resumen que yo había comenzado en el ejercicio pasado. Tenemos ahí los diferentes precios, las cantidades demandadas a esos precios, también los valores del coeficiente de elasticidad precio de la demanda, cuánto nos dio, el grado de elasticidad, ahí les he puesto, ¿verdad? Que la mitad superior son elásticos todos, cuando el precio es 4 es unitaria, y después todos son inelásticos. ¿Por qué les he puesto eso así? Porque dependiendo del grado de elasticidad, así se va a comportar el gasto total que lo tenemos en la última columna. Ahí está ya calculado el gasto total que sabemos que es igual a precio por cantidad. Ok, entonces vamos a comenzar en este caso con el primer cuadrante. Yo lo he graficado con los datos que tenía yo ahí del precio y cantidad del gasto y demandadas. Aquí están las cantidades demandadas que tenemos en esta columna y acá en el vértice o en el eje vertical tenemos el gasto total que está en esta columna de aquí, en la última. Entonces, lo único que he hecho es unir los puntos y he obtenido una gráfica como la que estamos viendo ahí, la primera del primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, vemos que tiene una forma de hipérbola, es decir, sube y posteriormente decae, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe? Como está encerrado ahí en amarillo, es porque está disminuyendo el precio del bien, está disminuyendo el precio del bien. Entonces, vamos a escribir acá abajo, aunque esto lo tienen ustedes en su resumen, pero ahora vamos a ver por qué. Cuando disminuye el precio del bien, se pueden dar tres casos con respecto al comportamiento de su gasto. Por ejemplo, el gasto puede subir, como lo vemos en la flechita roja al inicio, esta que está acá, ¿sí? El gasto puede subir al inicio debido a que estamos viendo que la elasticidad allí es elástica, o sea que la cantidad aumenta bastante en comparación al decremento del precio. Entonces, si yo lo escribiera acá, significaría lo siguiente, que por ejemplo, está disminuyendo el precio tal vez en un 3%, un 3%. Por la ley de la demanda, yo sé que la cantidad va a subir, ¿sí? Pero como estoy viendo ahí en los primeros puntos, es elástica, o sea que esa cantidad va a subir mucho más que lo que bajó el precio, más del 3%, tal vez sube un 9%, ¿sí? El triple. Entonces estira bastante. Por lo tanto, si yo multiplico ese decremento del precio por el gran incremento que tuvo la cantidad, voy a tener que yo gasté más, o sea, sube mi gasto. Esto se da cuando hay rebajas en ciertos productos en los supermercados, en los lugares de tienda por departamento, que allí, aunque nos hagan descuentos, ¿verdad? Las personas tienden a comprar más aprovechando el descuento, entonces terminan gastando más de lo que previeron, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el inciso A, o sea, esta parte en donde el gasto total va subiendo, toda esta parte que estoy subrayando ahí en rosa, ¿sí? Porque la elasticidad es elástica, o sea que
demandamos bastante este tipo de productos. Cuando hay descuentos, los aprovechamos. Suelen ser los bienes, como les mencioné antes, electrodomésticos que son caros, ¿verdad? Cosas de ese estilo. Ahora, nos vamos al inciso B. En el inciso B, siempre baja el precio, obviamente. Todo esto que vamos a ver ahorita siempre va a ser con bajadas del precio. Pongamos que baja siempre en 3%. Ok. Y vamos a verlo cuando es inelástica la elasticidad. Cuando es inelástica, por ejemplo, veamos el punto que está ahí en medio, cuando la elasticidad es igual a 1, cuando es igual a 1, o sea, unitaria. Si es unitaria, la elasticidad significa que la cantidad va a aumentar exactamente en la misma cuantía que lo está haciendo el precio, pero disminuyendo. Es decir, si disminuyó en 3% el precio, en 3% va a aumentar la cantidad demandada, en 3%, ¿sí? ¿Qué significa? Que su gasto no aumenta ni disminuye, se queda igual que antes, estático, es constante. Por esa razón es que forma esta parte azulita que voy a dibujar allí, ¿sí? Es la cúspide de la hipérbola, o sea, donde la elasticidad es unitaria, ahí se va a dar donde el gasto total es máximo, ¿sí? Es constante, es decir, no crece más, ahí se estanca, ¿sí? No sigue creciendo ni cae, se estanca. Ok, ahora vamos a irnos con el tercer caso, en el C, por ejemplo, siempre disminuyendo el precio. Vamos ahí que en 3%. Pero esta vez estamos viendo que el bien es inelástico. Eso es lo que nos está diciendo esta parte de aquí, ¿verdad? Donde estamos viendo que los bienes no están respondiendo mucho ante el cambio en el precio. Entonces, vamos a multiplicarlo por la cantidad que yo sé que no va a aumentar mucho, solo va a aumentar un poquito. Tal vez un 1% aumentó la cantidad. Entonces, ¿qué significa? Hay personas que aunque les pongan rebajas o descuentos, no se dejan engañar, ¿verdad? Saben que al final lo que los demás buscan, los comerciantes, es que usted les compre más. Entonces ellos solo van por lo que realmente necesitan. Entonces, al final es más lo que le bajaron los precios estos comerciantes que lo que la persona compró. Entonces termina gastando menos que antes, ¿sí? Y es ahí que vemos que el gasto total disminuye. Lo que estamos viendo ahorita con, vamos a ver si hay otro marcador por aquí, lo que estamos viendo en la parte lila. Esta parte donde está descendiendo el gasto total, ¿sí? Entonces ahí vemos que disminuye el gasto porque los bienes son inelásticos, o sea que son bienes que usted no necesariamente porque le bajen los precios es que va a aumentar su gran cantidad, sino que solo va por lo que realmente necesita, lo que dijimos, bienes necesarios, ¿sí? Entonces, a eso se debe el comportamiento del gasto, dado los diferentes grados de elasticidad. Ok, y este es el primer caso cuando baja el precio. En todos ellos bajó el precio, forma de hipérbola. Ahora, vámonos acá, por ejemplo, a la otra figura que tenemos en la esquina superior derecha, que se da todo lo contrario. Está subiendo el precio. Esto no aplica para nuestro ejercicio porque en el nuestro iba bajando el precio siempre, ¿sí? Pudimos ver que pasaba de 8 a 6, de 6 a 5 y así sucesivamente. Pero digamos que el precio fuese subiendo, ¿sí? Si el precio fuese subiendo, siempre se va a dar un caso como el que estamos viendo ahí de una parábola, ¿sí? Es decir, primero cae el gasto total, llega a un punto mínimo
y posteriormente comienza a crecer. Entonces, los grados de elasticidad también tienen que ver con ese comportamiento. Vamos a verlo ahorita aquí con lo mismo. Por ejemplo, vamos a escribir acá cuando el precio aumenta. Se dan los siguientes casos. Inciso A. Aquí está subiendo el precio. Sube el precio, digamos, siempre en el 3%. Ok, entonces le pongo positivo porque está aumentando. Negativo sería en el caso de la cantidad demandada. Por la ley de la demanda yo sé que va a caer bastante. Y si el bien es elástico, va a caer mucho, ¿sí? Mucho. Entonces, ahí nosotros le pondríamos el signo negativo a la variación porcentual, por ejemplo, un 9% otra vez, pongámosle, ¿verdad? Un 9%, pero esta vez en lugar de incrementar, cayó, porque ahora el bien se vuelve más caro. Y como el bien es bien elástico, ¿sí? Entonces, ahí nosotros observamos que tenemos una disminución en el gasto. Porque esta bajada de la cantidad suple por mucho al pequeño incremento del precio, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, me le subieron tantos miles al celular que yo quería, entonces no lo voy a comprar y no pasa nada, ¿sí? Entonces, porque es un bien de lujo, como lo mencioné antes, los bienes elásticos. Entonces, esa caída del gasto total representa esta parte de aquí que vemos donde va disminuyendo el gasto total, ¿sí? Cuando los bienes son elásticos, ¿sí? Cuando son elásticos. Ok, ahora nos vamos a ir al segundo caso. En el caso de, siempre va a aumentar el precio, un 3%, digamos. Y la cantidad va a disminuir exactamente en 3%. Por lo tanto, el gasto total no se mueve, ¿sí? No crece ni decrece. Entonces se estanca, es constante, así le llamamos nosotros, gasto constante. Perdón ahí. Constante, ¿sí? Entonces es donde vemos en la gráfica que está, ¿cómo es que se llama? Aquí esta parte llega al punto mínimo del gasto total. Cuando estamos hablando de ese punto donde no está creciendo ni decreciendo el gasto debido a que es unitaria la elasticidad como lo subrayé allí, ¿sí? Entonces es este puntito de aquí. Listo. Ahora nos vamos a ir al tercer caso. El tercer caso es cuando siempre dado el incremento del precio, digamos de un 3%, la cantidad disminuye, pero muy poquito, muy poquito. Tal vez en un 1%, en un 1%. Entonces, ¿qué pasa con el gasto? Que aunque usted decida consumir menos, no es la gran cosa lo que ya dejó de consumir, porque posiblemente ese bien, ya dijimos, los bienes inelásticos son necesarios para usted. Entonces, aunque le suban el precio de la energía eléctrica, usted está demandando. Tal vez ahora compra pocos ahorrativos, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, pero no le baja mucho la tarifa. Entonces, usted aumenta su gasto debido a que la tarifa es mucho más elevada que lo que usted ahorró. Entonces, ahí vemos el crecimiento del gasto total
y conforma esta parte, vamos a ver otra vez el marcador lila, y sería esta parte morada de acá, ¿verdad? Sería esta parte en donde está creciendo el gasto total, como lo muestra la flechita, que está creciendo cuando los bienes son inelásticos. Listo. Ok. Y ahora ya sabemos por qué el comportamiento del gasto según el grado de elasticidad. Como verán, la elasticidad se usa para todo, tanto para sus propias finanzas como para diferentes usos macroeconómicos. Ahora, quiero concluir este tema de elasticidad con lo siguiente. Vamos a hacerlo en una hojita aparte. Bien, como conclusión, siempre en el corto plazo conocido también como plazo inmediato, ¿sí? Que puede ir desde un día hasta 6 meses posiblemente, las personas no pueden tomar muchas decisiones en cuanto a ahorrar, en cuanto a cambiar aquellos bienes que son muy consumidores, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, todos los bienes son inelásticos. Los bienes son inelásticos. Todos, ¿verdad? Todos. ¿Por qué razón? Por ejemplo, lo que yo les mencionaba de los focos ahorrativos. Le suben la tarifa a la energía eléctrica. En este mes usted no puede hacer mucho, tiene que pagar esa factura. Pero como usted va viendo que le va saliendo casi siempre lo mismo, aunque usted ahorre un poquito, ¿verdad? Si antes usaba la computadora 8 horas, ahora solo la usa 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Va consumiendo menos, pero el incremento en la tarifa es demasiado elevada. Entonces, ¿qué va a hacer al final usted? Posiblemente ya tome medidas drásticas, pero que no lo puede hacer en el plazo inmediato, necesita más tiempo. Es decir, digamos que usted desee, por ejemplo, si sus hijos juegan todo el día, ¿verdad? Y gastan mucha electricidad en esos juegos conectados, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, usted dice, no, lo siento mucho y vende el juego de ellos. Entonces ya se está ahorrando ahí un montón de horas de consumo de energía. Si es una estufa demasiado gastona, también se compra o manda a hacer algún fogón, ¿verdad? Ecológico o algo así, y se ahorra esa energía. Y así sucesivamente, ¿no? Usted trata de ahorrar, pero para poder hacer todo eso necesita más tiempo. Si ya en el largo plazo, todo eso en el plazo inmediato, ¿no? Pero en el largo plazo, es decir, más allá de 6 meses, un año, 2 años, ya además, usted ya ha ahorrado lo suficiente como para comprarse paneles solares y dejar de consumir energía eléctrica, es decir, proveniente de las fuentes hidráulicas. Entonces, todos los bienes, todos, son elásticos, todos. ¿Cómo así? Por ejemplo, ahora que usted va a mandar a poner paneles solares en su casa, ya no va a necesitar el servicio de energía eléctrica de la ENE, por ejemplo. Va a tener su propia fuente de abastecimiento. Entonces, disminuye bastante su factura de energía. Tal vez lo único que haya que pagar sea el alumbrado público, o sea, el de la calle, ¿sí? Por eso es que no disminuye totalmente a cero su consumo. Em, pero sí disminuye bastante. Y entonces, aquí, aunque le suban el precio a la tarifa,
su consumo de energía bajó muchísimo, ¿sí? Porque ahora usted utiliza las baterías, ¿verdad? Que son provistas de energía solar. Entonces, ahora, pero ojo que esto dijimos que es en el largo plazo, porque para este tipo de fuentes de energía se utiliza mucho dinero, ya que no solo hay que instalar los paneles, sino que adaptar diferentes artículos a este tipo de energía. No todos funcionan con energía solar, ¿sí? Em, lo mismo puede llegar a suceder con un auto que en el momento en que sube la gasolina, usted no puede decir, no, ya no voy a comprar los 2000 empiras de gasolina que necesito y voy a comprar solamente 500 lempiras. Pero si su carro es muy gastón, entonces no le va a servir mucho porque tal vez lo deja botado por ahí si la distancia que usted va a recorrer es muy grande, ¿no? Entonces va a tener que demandar casi lo mismo de combustible. Estamos hablando que en el corto plazo le suben el precio al combustible, pero su cantidad demandada tal vez disminuya un poquito. Si antes compraba 2000 lempiras en combustible, ahora tal vez compre 1800 lempiras. No es la gran cosa que disminuye su consumo, porque necesita esa cantidad para poder llegar a cierto punto de la carretera, ¿verdad? Entonces, no puede deshacerse de su auto Gastón tan rápido, en una semana, en dos, en un mes. Hay gente que se tarda mucho tiempo en vender un carro, en especial porque los carros que suelen ser Gastones son de lujo, o sea, carros bastante costosos. Entonces, eh, pues tarda su tiempo, ¿verdad? Y más que si el comprador sabe que es bastante gastón, pues tampoco lo va a querer, ¿sí? Entonces, digamos que pasa el tiempo, logró vender el auto, ¿sí? Entonces, aunque sube el precio del combustible y si usted se compró un auto económico, es decir, que donde usted lo llena inclusive con 700 o 1000 empiras, si su cantidad demandada de combustible disminuye bastante, ¿sí? Porque ahora que ha tenido el tiempo suficiente para vender el auto caro, ha tenido tiempo para cotizar y comprar un auto más económico, entonces lo compra, ¿no? Y, perdón por la redundancia, se ahorra mucho dinero, bastante dinero. Por eso es que cae bastante la cantidad en el largo plazo, lo que no pudo hacer en el plazo inmediato, porque no tenía tiempo. Era ya, ¿verdad? Abastecerse de combustible ya. Pero usted dice, no, tengo que vender ese auto y porque es muy caro y me debo comprar algo más económico. Entonces es ahí que en el largo plazo todos los bienes son elásticos y en el corto plazo todos los bienes son inelásticos. ¿Sí? Esa es una regla general que no la deben olvidar. Bien, ya lo que concierne a los determinantes de la elasticidad, eso está bastante claro en el resumen, no hay que más decir. Así que esto sería todo eh, en lo que respecta a la elasticidad, precio de la demanda y cómo esta afecta a los demás determinantes, bueno, mejor dicho, al comportamiento consumista del el consumidor, ¿verdad? Valga la redundancia, o demandante. Y a la vez en el ingreso total del vendedor, ¿sí? En los próximos videos vamos a estar viendo la elasticidad de ingreso y cruzada de la demanda, que ya es un poco diferente. Las fórmulas se parecen, sí, pero va a variar el tipo de bienes.